¿Qué pasaría si te dijera que un país tan pequeño que cabe como un punto en el mapa logró trazar el primer mapa global de la historia y que, con él, prácticamente cambió el destino del mundo entero? No hablamos de un gigante territorial, ni de una superpotencia moderna. Hablemos de Portugal, una nación que, con coraje, visión y un hambre insaciable de descubrimiento, se atrevió a cruzar los límites del mundo conocido cuando la mayoría aún temía hacerlo. A comienzos del siglo XV, el planeta era un lugar misterioso, lleno de mitos, leyendas y mares que se creían imposibles de atravesar. El miedo a lo desconocido mantenía a reinos enteros anclados en sus costas, aferrados a sus fronteras seguras. Pero Portugal, impulsado por un deseo profundo de explorar y conectar mundos, comenzó a escribir una historia que ningún otro reino había imaginado, a la historia de cómo un puñado de navegantes, cartógrafos y visionarios unirían continentes y abrirían rutas que cambiarían para siempre el comercio, la cultura y la política global. Lo más fascinante es que nada de esto ocurrió por casualidad. Hubo estrategia, hubo secretos guardados bajo llave, hubo rivalidades que se libraban no solo en el mar, sino también en las sombras de la diplomacia y el espionaje. Esta es la crónica de un país que, sin tener un ejército gigantesco ni un territorio inmenso, logró conquistar el mundo a través de los océanos. Pero para entenderlo, tenemos que viajar al corazón de esa ambición. Imaginar el olor a sal en el aire, el crujir de la madera de las carabelas, el sonido del viento empujando velas hacia horizontes que nadie había visto antes. Porque esta no es solo una historia sobre mapas y rutas, es una historia sobre personas que decidieron desafiar lo imposible, y lo que vas a escuchar a partir de ahora te hará ver el mar y la historia con otros ojos. Y antes de embarcarnos en este viaje por el tiempo, quiero pedirte algo que va más allá de un simple clic. Si esta historia ya despertó tu curiosidad, si puedes imaginar el impacto que estas exploraciones tuvieron en el mundo y en nuestra forma de vivir hoy, dale me gusta ahora mismo. Parece un gesto pequeño, pero para quienes creamos contenido histórico, cada me gusta es como encender una vela en el mástil. Nos ayuda a navegar más lejos y llegar a más personas que aman descubrir lo que hay detrás de la historia. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en aquella época, cuando lo desconocido era más grande que cualquier mapa y cada viaje podía cambiar el destino de naciones enteras? Me encantaría conocer tu visión, porque tus reflexiones enriquecen esta conversación y ayudan a construir una comunidad apasionada por la historia, la geopolítica y las conexiones entre países. Y si todavía no eres parte de esta tripulación, suscríbete ahora, así no te perderás ningún capítulo de esta serie, donde exploraremos no solo lo que Portugal hizo, sino cómo sus acciones resonaron por todo el planeta, creando alianzas, rivalidades y legados que aún sentimos hoy. Para comprender cómo Portugal llegó a trazar el primer mapa global, primero debemos volver a un tiempo en que ni siquiera era visto como un protagonista del escenario europeo. A inicios del siglo XV, Portugal era un pequeño reino en el extremo occidental de Europa, limitado por España al este y rodeado por un vasto Atlántico que para muchos era sinónimo de misterio y peligro. En la Europa medieval vivía aún bajo la sombra de viejos mapas incompletos, donde los continentes parecían islas flotantes y los océanos se llenaban de monstruos marinos dibujados para advertir a los navegantes. Las rutas comerciales se concentraban en el Mediterráneo, dominadas por ciudades-estado como Venecia y Génova, y los mares más allá del estrecho de Gibraltar eran, para la mayoría, territorio prohibido. Pero Portugal estaba en una posición única. Su costa abierta al Atlántico le daba un contacto directo con rutas que podían llevar mucho más lejos que las conocidas, y su aislamiento relativo frente a las disputas internas del continente le permitía mirar hacia afuera con mayor libertad. Además, el reino había consolidado su independencia de Castilla a finales del siglo XIV, lo que despertó en su gente un fuerte sentido de identidad y ambición. No fue casualidad que, en este contexto, surgieran los primeros pasos hacia un proyecto de exploración sistemática. Los reyes portugueses entendieron que, para crecer, debían mirar al mar. La pesca y el comercio marítimo ya eran parte de la vida cotidiana, pero la idea de ir más allá, de cruzar el mar tenebroso, era algo que requería más que valentía, exigía conocimiento, recursos
y una estrategia a largo plazo. Fue aquí donde empezó a construirse una visión que cambiaría la historia. Se impulsó la construcción de embarcaciones más resistentes y maniobrables, como las carabelas, y se buscó atraer a expertos en navegación, cartografía y construcción naval. Cada pequeño avance técnico, cada viaje de prueba, acercaba al reino a un objetivo mayor: expandir sus horizontes más allá de lo que nadie había hecho hasta entonces en las costas portuguesas. Se respiraba una mezcla de miedo y expectación. Las historias de marineros que decían haber visto tierras extrañas se mezclaban con los relatos de tormentas que devoraban barcos enteros. Pero había algo más fuerte que el miedo: la promesa de riquezas, prestigio y poder para quien dominara. Las rutas del mar en estos primeros pasos no fueron conquistas espectaculares, sino decisiones calculadas. Reconocer cada tramo de costa africana, entender los vientos y corrientes, aprender de los pueblos encontrados, todo formaba parte de una estrategia que con el tiempo llevaría a Portugal a convertirse en la primera gran potencia marítima de la era moderna. Y así, mientras otros reinos permanecían atrapados en las luchas internas de Europa, Portugal empezó a mirar hacia horizontes que parecían imposibles. El mar ya no era una frontera, comenzaba a ser la puerta hacia un mundo que estaba a punto de abrirse. Pero para dar el gran salto, el reino necesitaría a alguien que no solo soñara con navegar más lejos, sino que supiera cómo hacerlo posible. Y ese alguien estaba a punto de cambiar el rumbo de la historia. Enrique, hijo del rey Juan y de Portugal, no fue rey ni comandante de grandes ejércitos, pero su nombre quedó grabado en la historia como uno de los mayores impulsores de la exploración marítima. Lo llamaron el navegante, aunque irónicamente, él mismo rara vez se aventuró en largos viajes por mar. Su poder no residía en estar al timón de una carabela, sino en algo mucho más decisivo: en la visión y la capacidad de organizar un proyecto que transformaría a Portugal en la vanguardia de las exploraciones. Enrique entendía algo que pocos en su tiempo podían ver con claridad. El mar no era solo un espacio para la pesca o el comercio cercano. Era un camino hacia territorios desconocidos, mercados inexplorados y, sobre todo, una oportunidad de adelantarse a cualquier otro reino europeo. La competencia con las potencias mediterráneas era feroz y la única manera de romper su monopolio comercial era encontrar rutas alternativas. Fue bajo su influencia que se estableció en Sagres, en el sur de Portugal, un centro que, con el tiempo, se convertiría en legendario. Allí, navegantes, cartógrafos, astrónomos y constructores de barcos se reunían para intercambiar conocimientos, perfeccionar técnicas y planificar expediciones. No era exactamente una escuela formal, como a veces se imagina, pero sí un verdadero laboratorio de innovación marítima. Enrique financió y organizó una serie de viajes que, paso a paso, fueron empujando los límites del mapa conocido. Los navegantes portugueses comenzaron a explorar la costa africana más allá del Cabo Bojador, un punto que durante siglos había sido considerado el límite del mundo navegable. Superar esa barrera fue un momento crucial. Demostró que el océano podía ser vencido con ciencia, técnica y determinación. Cada expedición traía de vuelta algo más que noticias de tierras lejanas. Traía datos sobre vientos, corrientes, estrellas y pueblos desconocidos. Esa información se acumulaba cuidadosamente, formando una base de conocimiento que se mantendría en secreto y que daría a Portugal una ventaja estratégica sin precedentes. El impulso de Enrique no se limitaba a la curiosidad geográfica. Había también intereses políticos y económicos claros. Cada nuevo puerto explorado podía convertirse en una base comercial. Cada alianza con pueblos africanos podía abrir acceso a oro, marfil, especias y lamentablemente también a la esclavitud, una práctica que marcaría profundamente el desarrollo del imperio. Su muerte en 1460 no detuvo el movimiento que había iniciado. Al contrario, dejó un legado de infraestructura, conocimiento y ambición que sería la base sobre la que sus sucesores construirían un imperio global. Enrique el Navegante no conquistó territorios con la espada, pero conquistó algo igual de poderoso: en la voluntad de un reino entero de mirar más allá del horizonte y creer que el mundo podía ser explorado y conectado. Y con esa base, Portugal estaba listo para dar un salto aún mayor, aprovechando
no solo la visión estratégica de sus líderes, sino también los avances técnicos que harían posible navegar a distancias nunca antes imaginadas. Para conquistar el mar, no basta con valor, se necesita conocimiento, paciencia. Y Portugal, a diferencia de muchos de sus rivales, comprendió que cada avance técnico podía significar la diferencia entre regresar con riquezas o desaparecer en el horizonte para siempre. Uno de los grandes protagonistas de esta revolución fue la carabela. Este tipo de embarcación, ligera pero resistente, combinaba velas latinas, capaces de aprovechar mejor los vientos cambiantes, con un diseño que le permitía navegar tanto en alta mar como cerca de la costa. Era más maniobrable que las naves medievales tradicionales y, sobre todo, más adecuada para largas exploraciones. Con las carabelas, los portugueses podían aventurarse más lejos y regresar con mayor seguridad, pero el barco, por sí solo no bastaban. Era imprescindible saber dónde se estaba en todo momento. Aquí entraban en juego instrumentos como el astrolabio náutico y la ballestilla, que permitían medir la altura del sol o de las estrellas sobre el horizonte para calcular Estos instrumentos, perfeccionados gracias a los contactos con el mundo árabe y mediterráneo, fueron vitales para que los navegantes se atrevieran a perder de vista la costa durante días. Esto se sumaban las cartas náuticas y portulanos, que dejaban de ser meros dibujos artísticos para convertirse en verdaderas herramientas de navegación. Cada viaje traía correcciones y nuevos detalles que se añadían cuidadosamente, creando mapas cada vez más precisos. La información era considerada un tesoro y muchas veces guardada como secreto de Estado. Otro avance crucial fue el dominio de las corrientes y los vientos. Los marineros portugueses aprendieron a usar el sistema de los voltos do mar, rutas que aprovechaban las corrientes oceánicas y los vientos predominantes para viajar de forma más eficiente, incluso si eso implicaba recorrer distancias aparentemente más largas. Este conocimiento reducía riesgos, ahorraba tiempo y abría la puerta a viajes transoceánicos más seguros. No menos importante era la preparación de las tripulaciones. Navegar por meses requería disciplina, resistencia física y conocimientos básicos de reparación, supervivencia y defensa. A bordo, cada marinero debía saber desempeñar varias funciones, y la cadena de mando estaba diseñada para actuar rápidamente en caso de tormentas o ataques enemigos. Portugal también se benefició de su posición geográfica. Situado en la esquina suroeste de Europa, sus puertos se convirtieron en verdaderos laboratorios donde se probaban mejoras en los barcos. Se experimentaba con velas y aparejos, y se reunían datos traídos por comerciantes, pescadores y viajeros de todos los rincones. Todo este conjunto de innovaciones no solo permitió a los portugueses navegar más lejos, sino hacerlo con una confianza inédita en la historia. El mar, antes visto como un abismo de incertidumbre, comenzaba a transformarse en un camino navegable, predecible y, lo más importante, conquistable. Y con estas herramientas en mano, el siguiente paso era inevitable: al lanzarse a una expansión que ya no se limitaría a bordear costas conocidas, sino que buscaría adentrarse en lo desconocido y reclamarlo como propio. Con el conocimiento y la tecnología a su favor, Portugal estaba listo para dejar de ser un simple observador del océano y convertirse en un jugador activo en la carrera por descubrir y dominar nuevas tierras. Las primeras expediciones, aunque modestas en comparación con lo que vendría después, fueron pasos decisivos hacia la construcción de un imperio global. Uno de los hitos iniciales fue la conquista de Ceuta en 1415, situada en la costa norte de África. Esta ciudad no solo ofrecía una posición estratégica para controlar el acceso al Mediterráneo desde el Atlántico, sino que también era un importante centro comercial de especias, oro y otros bienes preciados. Tomar Ceuta fue una declaración al mundo. Portugal no temía aventurarse fuera de sus fronteras para asegurar rutas comerciales y ampliar su influencia. A partir de ahí, comenzó una serie de exploraciones a lo largo de la costa africana. Los portugueses fundaron puestos y fortalezas que servían como escalas para los viajes y como centros de intercambio con las poblaciones locales. La isla de Madeira y las Azores fueron colonizadas, convirtiéndose en puntos clave para el reabastecimiento y la navegación hacia territorios más lejanos. Cada avance en el mapa era celebrado como una victoria nacional. Sin embargo, no todo era diplomacia y comercio. La presencia portuguesa también implicaba choques con poblaciones
que defendían sus territorios, y en muchos casos, el establecimiento de relaciones desiguales que servirían a los intereses de la metrópoli. El comercio de esclavos, tristemente, comenzó a formar parte de la ecuación, dejando una huella oscura que marcaría siglos de historia. Pero, más allá de lo económico y militar, estas primeras conquistas tenían un objetivo aún mayor: probar que era posible crear una red de enclaves y rutas que conectaran directamente Europa con las riquezas de África y, eventualmente, con las codiciadas especias de Asia. Cada puerto fortificado, cada isla conquistada, era como una pieza de un enorme rompecabezas que Portugal iba armando con paciencia y estrategia, y aunque otros reinos miraban con interés e incluso con envidia, pocos comprendían que lo que estaba en juego no era solo el control de territorios, sino la capacidad de reconfigurar por completo el mapa del comercio mundial. Con las islas atlánticas bajo su control y una creciente experiencia en la navegación de largas distancias, Portugal estaba preparado para dar un salto aún más ambicioso al no solo expandirse, sino trazar, por primera vez en la historia, un mapa global que uniera los puntos dispersos de sus conquistas y descubrimientos. Hasta este momento, los mapas europeos eran fragmentos de un mundo incompleto. Había continentes mal dibujados, proporciones equivocadas y enormes espacios vacíos, llenos de criaturas imaginarias. Lo que Portugal estaba a punto de hacer no era simplemente dibujar líneas en un papel, sino rediseñar la visión misma que la humanidad tenía de su planeta. En cada expedición traía algo más valioso que oro o especias en información. Pasitos de costas, profundidad de aguas, ubicación de corrientes, direcciones de vientos, descripciones de islas y cabos. Todo se anotaba con precisión obsesiva y se guardaba bajo el más estricto secreto. El conocimiento cartográfico se convirtió en un arma estratégica, y Portugal lo trató como tal. Fue así como, pieza a pieza, comenzó a construirse lo que sería el primer mapa global verdaderamente coherente. No era un solo documento creado de la noche a la mañana, sino el resultado de décadas de recopilación de datos, revisión y corrección. La información provenía no solo de marineros portugueses, sino también de espías, comerciantes extranjeros y navegantes de otras naciones, cuyas rutas eran observadas con discreta atención. Lisboa se convirtió en un centro neurálgico de cartografía. Los mejores cartógrafos trabajaban allí, actualizando constantemente mapas que no saldrían de manos oficiales. Mostrar esta información al resto del mundo sería como entregar el secreto de cómo llegar a las riquezas más codiciadas. El mapa no solo incluía a África y Europa con un nivel de detalle nunca antes visto, sino que comenzaba a perfilar rutas hacia el lejano oriente y, eventualmente, hacia el otro lado del Atlántico, aunque todavía quedaban zonas por descubrir. La diferencia con cualquier mapa anterior era abismal. Por primera vez existía una visión integrada del mundo, donde los mares eran caminos y no barreras. La importancia de este logro no puede subestimarse. Este mapa no solo guiaba barcos, guiaba el destino de naciones, permitía planificar expediciones con menos riesgo, calcular tiempos de viaje y, sobre todo, reclamar territorios antes de que otros reinos siquiera supieran de su existencia. Que Portugal estaba haciendo, en silencio y con paciencia, era algo sin precedentes al construir la base visual y práctica para un imperio planetario. Y aunque el mundo todavía no lo sabía, aquel mapa sería la llave que abriría rutas hacia continentes que, para Europa, aún eran un misterio. Pero el mar no era un terreno libre de rivales, y mientras Portugal trazaba su camino hacia el dominio global, otras potencias comenzaban a sospechar que algo grande estaba ocurriendo. Era el inicio de una era de espionaje, traiciones y secretos guardados con celo, donde la información valía más que cualquier tesoro. A medida que Portugal extendía sus rutas y perfeccionaba su mapa global, también crecía la sombra de la competencia. Los mares eran vastos, pero las ambiciones europeas aún más. España, Inglaterra, Francia y las ciudades-estado italianas observaban con creciente inquietud cómo un reino relativamente pequeño acumulaba poder y control sobre rutas comerciales vitales. No tardó en surgir un juego peligroso de espionaje marítimo. Navegantes extranjeros intentaban obtener acceso a los mapas portugueses, mientras que emisarios de Lisboa vigilaban de cerca a marineros de otras naciones. El secreto cartográfico se convirtió en un bien más valioso que el oro Quayon tuviera.
acceso a esa información, podía adelantarse a reclamar tierras y establecer rutas lucrativas. Portugal reaccionó con mano firme. La divulgación no autorizada de información sobre descubrimientos se castigaba con severidad, y en algunos casos, con la muerte. Los mapas más detallados se guardaban en archivos reales, custodiados por hombres de confianza, y solo se reproducían para expediciones oficiales. El simple hecho de copiar un portulano sin permiso podía considerarse un acto de traición. La tensión con Castilla, futura España, fue especialmente alta. Ambas coronas competían por expandirse hacia el sur, el oeste, y cada nueva conquista africana o atlántica era motivo de negociación, disputa o, en el peor de los casos, enfrentamiento abierto. Las intrigas diplomáticas eran tan importantes como las expediciones navales. El Tratado de Alcá-Obas, en 1479, intentó poner cierto orden, delimitando áreas de exploración para cada reino. Sin embargo, no era más que una tregua frágil. La verdadera prueba llegaría pocos años después, cuando Cristóbal Colón, al servicio de los reyes católicos, llegara a lo que Europa llamaría el Nuevo Mundo. En Portugal, se encontró entonces ante una nueva realidad. Ya no era el único capaz de abrir rutas hacia territorios desconocidos. La competencia se intensificó y las rivalidades pasaron de ser simples disputas comerciales a convertirse en una carrera global por el control del mundo. En este escenario, la política portuguesa combinó diplomacia y astucia. El célebre Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, dividió el mundo en dos hemisferios de influencia, entregando a Portugal el dominio sobre África, Asia y parte de América del Sur. Fue un golpe maestro, pero también una declaración clara. La expansión ya no era un juego silencioso, sino una competición a gran escala. Los secretos de Estado continuaron siendo esenciales. Las rutas hacia la India, descubiertas por Vasco da Gama, y las hacia el lejano oriente, eran protegidas con SIR. Los espías portugueses en puertos extranjeros enviaban informes constantes, mientras que falsos mapas eran distribuidos intencionalmente para confundir a rivales. Era una época en la que la información navegaba tan rápido como los barcos, y cada dato podía significar la gloria de una nación o su ruina. Y con el control de las rutas más codiciadas del planeta, Portugal estaba a punto de vivir el apogeo de su imperio, extendiendo su influencia desde Brasil hasta Japón. Finales del siglo XV y comienzos del XVI, Portugal alcanzó un punto que pocos reinos en la historia han logrado. Un imperio verdaderamente global. No era una figura retórica, sino una realidad tangible. Desde las costas de Brasil en el Atlántico hasta los puertos lejanos de Japón en el Pacífico, las banderas portuguesas ondeaban en fortalezas, puertos y enclaves comerciales que unían continentes en una red sin precedentes. El descubrimiento de Brasil en 1500 por Pedro Álvares Cabral, aunque en parte fruto de una desviación de ruta, marcó un cambio profundo en la proyección imperial portuguesa. Aquellas tierras ricas y vastas no solo ofrecían nuevos recursos y oportunidades, sino que también reforzaban la posición de Portugal frente a España. En América del Sur, el azúcar, cultivado en enormes plantaciones, se convertiría en uno de los productos más lucrativos del comercio atlántico, aunque su producción dependiera de un sistema esclavista que dejaría cicatrices profundas en la historia. Mientras tanto, en el otro extremo del mundo, los portugueses lograban lo que hasta entonces parecía imposible: llegar por mar a la India y más tarde al sudeste asiático y Japón. Vasco da Gama había abierto la ruta marítima a la India. En 1498, Huaycón, el Océ, desató una auténtica revolución comercial. Pimienta, clavo, canela, seda, porcelana, productos que antes llegaban a Europa a precios exorbitantes por rutas terrestres, ahora fluían directamente a Lisboa, llenando las arcas del reino y consolidando su supremacía. La expansión no se limitaba a lo económico. En cada enclave, Portugal dejaba su huella cultural, mezclando costumbres, lenguas y saberes. Ciudades como Goa, Macao y Malaca se convirtieron en centros cosmopolitas donde se encontraban mercaderes, misioneros, artesanos y marineros de todos los rincones del mundo. Era un intercambio constante de productos, ideas y creencias. Sin embargo, este dominio global no se mantenía solo con diplomacia. La presencia militar portuguesa era clave para proteger sus rutas y puertos estratégicos. Flotas armadas patrullaban mares hostiles y fortalezas costeras se alzaban como símbolos de pora. La arquitectura portuguesa,
con sus características torres y murallas, aún se conserva en muchos de estos lugares. Testimonio físico de aquel tiempo de expansión en la ruta hacia Japón fue una de las más fascinantes. Los portugueses llegaron en 1543, llevando no solo productos exóticos, sino también armas de fuego que cambiarían las dinámicas internas del archipiélago. El comercio con los japoneses, especialmente a través del puerto de Nagasaki, se convirtió en uno de los más rentables del siglo. Este auge parecía imparable. Portugal había logrado lo que ninguna otra nación de la época, y en una sola red comercial y política, territorios que abarcaban prácticamente todo el planeta conocido. Pero la historia enseña que todo imperio, por más grande que sea, enfrenta eventualmente las fuerzas que lo desafían. Más allá de las conquistas militares y el control de rutas comerciales, el imperio portugués dejó un legado que todavía resuena en el mundo actual. La expansión marítima no solo transportaba mercancías, también llevaba ideas, conocimientos, lenguas y creencias que iban moldeando las sociedades que entraban en contacto con Portugal. Uno de los mayores legados fue el intercambio cultural. En Brasil, África y Asia, las lenguas y tradiciones portuguesas se mezclaron con las locales, creando nuevas expresiones culturales, desde la gastronomía hasta la música y la arquitectura. El portugués se convirtió en lengua franca en vastas regiones del mundo, facilitando el comercio y la comunicación entre pueblos muy distintos. En el campo científico, la exploración marítima impulsó avances notables. La cartografía portuguesa no solo sirvió a sus intereses estratégicos, sino que también enriqueció el conocimiento geográfico global. Mapas, cartas náuticas y diarios de viaje permitieron a Europa comprender mejor la forma y dimensión. Las técnicas de navegación desarrolladas y perfeccionadas en Lisboa se convirtieron en referencia para otros navegantes durante siglos. El intercambio también fue biológico. Plantas, animales y cultivos viajaron de un continente a otro, transformando paisajes y dietas. El café, la caña de azúcar, el maíz, la mandioca y el chile se dispersaron por el mundo gracias a estas rutas marítimas, alterando para siempre las costumbres alimentarias de millones de personas. En el ámbito religioso, misioneros jesuitas y franciscanos viajaron junto a los comerciantes y soldados, llevando el cristianismo a lugares tan lejanos como Japón, China o el interior de África. En algunos casos, las misiones se convirtieron en centros de enseñanza y traducción, fomentando el aprendizaje mutuo entre culturas. El arte también se vio profundamente influenciado por estos contactos. Las iglesias portuguesas comenzaron a incorporar elementos arquitectónicos de Asia y África, mientras que en Oriente aparecían objetos decorativos y piezas artesanales con motivos europeos. El estilo manuelino, característico de la arquitectura portuguesa de la época, es un reflejo de esta fusión de influencias. Este legado cultural y científico no estuvo libre de tensiones. El encuentro de civilizaciones trajo consigo conflictos, imposiciones y desigualdades que dejaron heridas abiertas. Sin embargo, también generó un patrimonio compartido que hoy forma parte de la identidad de muchos pueblos en Portugal. No solo construyó un imperio de territorios y rutas, también creó un puente cultural y científico que, en muchos sentidos, ayudó a dar forma al mundo moderno. Y mientras la riqueza fluía hacia Lisboa, el prestigio del reino crecía. Pero como toda gran historia, también había fuerzas que empezaban a amenazar lo que se había construido. Todo imperio, por más extenso y poderoso que parezca, enfrenta el momento en que las fuerzas que lo sostienen comienzan a debilitarse. Para Portugal, este punto de inflexión llegó antes de lo que muchos esperaban. El mismo océano que lo había elevado al estatus de potencia global empezó a convertirse en el escenario de su desgaste. Uno de los factores clave fue la sobreextensión. Mantener un imperio que se extendía desde América hasta Asia requería recursos inmensos en flotas para proteger las rutas, guarniciones para defender los enclaves y una administración capaz de coordinar territorios separados por miles de kilómetros. Con el tiempo, el costo superó la capacidad económica y humana del reino. Además, nuevas potencias marítimas comenzaron a desafiar su supremacía. España, ya fortalecida por sus propias conquistas en América, se convirtió tanto en rival como en socio incómodo. Inglaterra y los Países Bajos entraron en la carrera por el comercio global, atacando las posesiones portuguesas y disputando sus rutas comerciales. Las batallas navales y los asedios a fortalezas en África, India y el sudeste asiático
se hicieron cada vez más frecuentes a la unión dinástica con España en 1580. Tras la crisis de sucesión portuguesa, marcó otro punto de debilitamiento. Aunque formalmente Portugal mantenía su autonomía, en la práctica sus enemigos pasaron a ser los mismos que los de España, lo que multiplicó los frentes de conflicto. El comercio portugués sufrió enormemente por los ataques de holandeses e ingleses, que aprovecharon la oportunidad para ocupar enclaves estratégicos como Malaca, Ceilán y partes de Brasil. La corrupción y la mala administración interna agravaron la situación. La acumulación de riquezas durante el auge del imperio había alimentado redes de favoritismo y abusos que debilitaban la eficiencia del sistema colonial. En muchas colonias, los intereses personales pesaban más que las necesidades estratégicas del reino. Por si fuera poco, las rutas comerciales que durante décadas habían sido monopolio portugués empezaron a diversificarse. Otros países lograron establecer contactos directos con Asia y América, reduciendo la dependencia de Lisboa como centro redistribuidor. El oro y las especias ya no fluían con la misma abundancia. El declive no fue inmediato ni absoluto. Portugal conservó territorios valiosos y aún mantenía presencia en varios continentes, pero la época en que dictaba el rumbo del comercio mundial había quedado atrás. El mapa global que una vez dominó comenzaba a llenarse de nuevas banderas, y las aguas que habían sido sus autopistas exclusivas ahora se convertían en campos de batalla abiertos a todos. Sin embargo, incluso en medio de las pérdidas y el retroceso, el legado del imperio seguía vivo, y lo que quedaba por definir era cómo Portugal sería recordado, como un reino que se desvaneció con el tiempo, o como la nación que abrió las puertas del mundo moderno. Aunque su imperio ya no domine los mares, Portugal dejó una huella tan profunda que todavía hoy se percibe en cada rincón del mundo que tocó. Su historia no es solo la de conquistas y mapas, sino la de un pueblo que se atrevió a ir más allá de lo que se creía posible en Brasil, en Angola, en Mozambique, en Goa, en Macao, en Timor Oriental y en tantos otros lugares. Las huellas portuguesas siguen presentes en la lengua, la arquitectura, la gastronomía y las tradiciones. El portugués, con más de 260 millones de hablantes, es hoy uno de los idiomas más extendidos del planeta, una herencia directa de aquellas rutas abiertas hace más de 5 siglos en el ámbito cultural. La mezcla de influencias que Portugal llevó consigo creó expresiones únicas a músicas que combinan ritmos africanos con melodías europeas, cocinas que mezclan especias asiáticas con ingredientes americanos, artesanías que reflejan siglos de intercambio. Es un testimonio vivo de que la globalización no nació en el siglo XXI, sino en las cubiertas de las carabelas que zarpaban de Lisboa en la ciencia y la cartografía. El impacto portugués fue igualmente duradero. Las rutas que abrieron y los mapas que trazaron sentaron las bases para la exploración moderna. Sus métodos de navegación y su manera de registrar el conocimiento influyeron en generaciones de exploradores y en el desarrollo del comercio internacional. Legado de Portugal también se encuentra en su capacidad de resiliencia. Pese a perder gran parte de su imperio, el país supo reinventarse, manteniendo su identidad y su conexión con las antiguas colonias. Hoy, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, CPLP, es un ejemplo de cómo un pasado imperial puede transformarse en un espacio de cooperación y lazos culturales compartidos más allá de la geopolítica. Portugal nos deja una lección universal. El mundo se hace más grande para quien se atreve a explorarlo. No fueron los más numerosos, ni los más ricos, ni los más poderosos en tierra firme, pero en el mar, con ingenio, estrategia y una determinación inquebrantable, lograron cambiar el mapa para siempre. Y así, cuando hoy miramos un globo terráqueo y vemos las rutas que conectan continentes, podemos recordar que, en gran parte, fueron soñadas y trazadas por aquellos hombres y mujeres que hicieron de Portugal el imperio que creó el primer mapa global. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te atrapó tanto como a nosotros al contarla. Y eso significa que tenemos mucho más que compartir contigo. Así que te invito a que te suscribas ahora mismo al canal, porque aquí seguimos explorando las historias más fascinantes de los países que marcaron el rumbo del mundo. Déjanos tu me gusta para que esta historia llegue a más personas que, como tú, sienten curiosidad por entender cómo llegamos a ser el mundo que somos hoy. Quiero proponerte algo especial. Escribe en los comentarios: quiero aprender más. Si disfrutaste de esta historia
y quieres que sigamos viajando juntos por el tiempo y los continentes. Y no te vayas todavía, porque aquí, en la pantalla, ya tienes listo el siguiente video que te llevará directo a otra historia increíble. Solo haz clic y continúa este viaje con nosotros.